Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o en el momento en el que ustedes nos estén escuchando y viendo esta edición más de las historias del viejo C. El día de hoy nos encontramos con la compañía precisamente de el señor Monroy, el cual es el titular de este podcast, y vamos a platicar precisamente sobre los discursos de Internet. Señor Monroy, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Yair? De verdad que es un placer tenerte y contar con tu amable presencia y el concurso determinante de tus conocimientos, tu agilidad para resolver, pues, este pequeño intríngulis que se ha dado en cuanto al manejo de la información que surge en el Internet, en las redes sociales y que discurre de manera indiscriminada, pues en todas las esferas supuestamente del conocimiento. Y esto se traduce desafortunadamente en que gran parte de esa información resulta estar sin sustento, resulta ser inclusive información sesgada en el mejor de los casos, y que nos lleva a discriminación, que nos lleva inclusive a noticias que no son ciertas y que demigran a círculos de la sociedad que resultan vulnerables a las llamadas fake news, que son nada menos que noticias falsas. Y en muchos de los casos, los discursos que proceden de muchas de las redes sociales y que se transmiten en forma pues de lemas, de frases que pretenden ser comunes, no son más que apreciaciones muy personales, muy individuales de algunos influencers que pretenden con esto hacerse de una audiencia por el discurso, si no sensacionalista, cuando menos podríamos llamar un tanto cuanto discordante. Hay una serie de discursos que desde las teorías conspiracionistas hasta lo que señalabas muy atinadamente, que es el desarrollo de teologías, el desarrollo de ideologías, el desarrollo de ideologías de género, por ejemplo, que trascienden lo que en realidad ocurre en la sociedad y que traslapan una situación que de suyo es delicada, la traslapan a cuestiones de carácter racial, en fin, hay tantas cosas en el Internet que desgraciadamente están contaminando la mente, el conocimiento y el quehacer en la sociedad. A este respecto, yo tengo la certeza de que tú tienes ya desarrollada alguna tesis, licenciado. Primero agradecerle, señor Monroy, por las palabras en relación a este conversatorio que tendremos en un momento y tomar en cuenta que muchos de estos temas que enunciaba usted hace un momento, que hemos platicado en el inicio de este día y que pueden ser desarrollados y pueden ser vistos a lo largo de estos minutos de este podcast, pero que a veces son confundidos con la libertad de expresión. Es decir, una persona que tiene un dispositivo con conexión a Internet puede enunciar, puede decir que está en pleno uso de su derecho en publicar todo o cualquier tema sin tener un sustento, sin tener incluso ni la validación de las personas que lo acompañen, y no es que lo necesite, sino simplemente enunciar un discurso verdadero. Y hay una serie de temas y problemas que son mencionados desde muchos puntos de vista y tomados a la ligera cuando son sumamente delicados. Hay una verdadera fiebre de información falsa
sobre todo en las redes sociales. Anteriormente, se decía que uno hablaba porque tenía boca simplemente sin tener sustento. Y en la actualidad, uno expone a través de las redes sociales simplemente porque se tiene un dispositivo. Pero no se toma en cuenta para nada un valor fundamental para tener auténtica y verdadera libertad de expresión. Algo que se llama responsabilidad. Cuando hablamos de libertad de expresión, debemos hacerlo tomando en consideración que libertad de expresión tiene un sinónimo y es responsabilidad social. De ahí podemos basar, fincar la ética de los comunicadores. Cuestiones que tristemente están ajenas al proceder en la actualidad de quienes manejan las redes sociales, licenciado. Así es, incluso estos discursos que a veces son mal avenidos o en muchas situaciones lo son, y emiten discursos precisamente de odio, en el que digamos que intencionalmente puede que sí, intencional o digamos que no tener la intención de generar el odio hacia algo o hacia alguien en particular o hacia una comunidad, pero llega a hacerse tan latente por las expresiones del enunciador. Y eso llega a ser muy difícil y muy delicado para las personas que se ven vulneradas por esta situación. Por ejemplo, una de las situaciones que genera o que ha generado estos discursos de odio, precisamente como lo anunciaba usted al inicio, es por la comunidad LGBTTIA más, ¿no? Si se me escapa alguna sigla, Algunas, pues es, digamos que por alguna letra en todo, desconocimiento, sí, sería todos. por desconocimiento algunos discursos de odio que se enuncian en contra de ellos, o en una de estas situaciones. Nosotros mexicanos estamos tan alejados de los discursos que ocurren en Asia, y el día de hoy la gente toma partido para defender a Israel o para defender a Palestina, tomando incluso estos discursos en los que lejos de seguir el lema de la paz, que mucho lo ha acompañado a usted tanto en su programa como en otros de los episodios de aquí, la gente se lo toma como a la ligera, enunciando estos discursos que pueden ser confundidos y que pueden generar violencia, porque muchas de las personas no estamos muy adentrados o muy familiarizados con ello. Sí se entiende que se busca la paz, pero tampoco no se va a buscar la paz generando la guerra en otro lugar. Bueno, tomemos como ejemplo lo que estás señalando muy atinadamente, un comentario de actualidad y que desde luego desde esta grabación hasta que se emita este podcast todavía tendrá tanta actualidad como hoy. Es el asunto de la guerra entre Israel y Hamás. Nosotros tenemos la percepción de lo que las empresas de relaciones públicas y particularmente los encargados de la prensa palestina nos están haciendo llegar a través de las diferentes formas de comunicación. Las masacres de los civiles palestinos, las hambrunas, las muertes infantiles, todo ello nos viene directamente de los palestinos, de sus organizaciones, tanto pues de prensa como de las relaciones públicas que están manejando a nivel político. Y esto da como resultado que en la sociedad se vaya generando un espíritu anti-israelí, sin tomar en consideración, por ejemplo, que el origen de este conflicto fue una masacre cometida por esa organización terrorista en el territorio palestino contra civiles y que hubo más de 1 millar de asesinados impunemente y que hubo casi 1/4 de millar de personas retenidas, tomadas como rehenes.
sin ser ellos participantes en un conflicto, simplemente porque tenían la mala fortuna de encontrarse en el área en donde actuaban estos terroristas. Y las fuentes israelíes nos dan una versión, si no más real, cuando menos más aproximada a lo que está ocurriendo. Efectivamente, existen víctimas entre los dos bandos, entre los israelitas y entre los palestinos civiles, desafortunadamente. Pero como daños colaterales, si Israel quisiera exterminar a los palestinos, Israel tiene uno de los ejércitos tecnológicamente mejor preparados. Podría hacerlo con una relativa facilidad. Podría exterminar a toda esa comunidad. Usted No, narra y describe lo que en internet mucha gente no conoce. Y no lo conoce porque no se ha informado o se ha dejado llevar por falsas corazonadas y por falsos sentimentalismos de comunidades que ni siquiera conocen y son las suyas y simplemente no ha seguido una vía correcta de información. sí, en realidad las injusticias cometidas, tanto por parte de los israelitas como por parte de los palestinos, estas injusticias son injusticias de lesa humanidad. Pero no podemos señalar nosotros de manera responsable que la causa de este conflicto es la necesidad de tener una frontera definida entre una ideología y otra. Porque viéndolo desde una perspectiva realmente humana, los palestinos y los israelitas son tan humanos, son inclusive tan parientes como lo señala la ascendencia de su propia familia. Son tan parientes como los pertenecientes a una etnia en particular. Desde las escrituras que señalan en el desarrollo de la Biblia el origen de los palestinos como árabes, como ismaelitas, que lo relacionan exactamente de manera consanguínea con los israelitas, unos procediendo de Ismael y otros procediendo de Isaac. Y sin embargo, amable amigo, ellos dos, siendo hermanos, si dieron origen a estas naciones, ahora enfrentadas de manera mortal, no pueden concebir la coexistencia pacífica. Y no la pueden concebir porque simple y llanamente quieren o pretenden hacerse dueños de todo el territorio en donde están sus lugares sagrados, sin saber que esos lugares sagrados, o al menos pretender ignorarlos. Los lugares sagrados a los que se refieren son lugares sagrados comunes. Si la mezquita de Al-Aqsa es en donde Mahoma ascendió a los cielos y se encuentra exactamente enclavada en donde ha estado el templo del monte sagrado, el templo que fuera de Salomón, el templo reconstruido por Herodes, y en todo ese enclave están las señales históricas de la presencia de Jesús Cristo. Entonces todo ese espacio es un espacio sagrado para todos sin excepción.
y como lugar sagrado debiera ser respetado por todos nosotros. Inclusive, en el año de 1948, las Naciones Unidas determinaron que Jerusalén, en particular Jerusalén, podría y debiera ser una ciudad universal, una ciudad de la cual se hicieran responsables tanto las Naciones Unidas como las naciones que tuvieran ascendencia directa para cuidar y preservar esos espacios. Pero tanto los palestinos, por un lado, como los israelitas, por otro lado, sintiendo la ausencia de una patria física, de una geografía donde pudieran ubicarse, han luchado desde entonces en una guerra fratricida que ha tenido etapas muy violentas. Y todo esto, tristemente, como consecuencia de una deliberada planeación por las grandes potencias de siempre. En su momento, la Gran Bretaña, Francia, con el posterior concurso de los Estados Unidos de Norteamérica, encontraron en este conflicto histórico el lugar a donde enviar sus arsenales y someter a prueba de laboratorio tácticas, técnicas, estrategias de exterminio. Y estamos tristemente presenciando lo que lamentamos de verdad, toda la humanidad. Lamentamos que ocurran estas cosas. Y no quisiéramos, no tenemos por qué tomar partido. Nuestro partido debe estar del lado de la paz y la justicia, de la convivialidad. Fíjate bien, Yair, Sí. que digo convivialidad, no tolerancia. La tolerancia es lo que implica que yo, estando en una posición superior, tolero que tú estás en una posición inferior, tu conducta, la tolero, porque estoy a tu lado. Bueno, pues haz lo que quieras, pero aquí estoy contigo. No. Lo ideal en una sociedad realmente humana es la convivialidad. Es decir, yo en una posición pretendidamente superior debo convivir contigo, que estás en una situación pretendidamente inferior, para que en esa convivialidad estemos en igualdad de circunstancias y podamos retribuirnos humanamente el apoyo y el afecto como corresponde a la justicia. Mientras no exista esta estructura que nos permita convivir y siempre haya una posición arriba de la otra, en función de una etnia, de una creencia, de lo que tú quieras, habrá un conflicto latente que siempre tendrá una expresión violenta, indefectiblemente. El rencor histórico, tanto de los cristianos como de los judíos, como de los musulmanes, y podemos extendernos hacia los budistas, hacia los hinduistas, los conflictos entre la India y Pakistán, los conflictos inclusive entre Rusia y Ucrania, que siendo inclusive de la misma creencia, siendo cristianos ortodoxos, también tienen un conflicto por el deseo de alguien que está en una posición superior, como es el caso de Putin, que está en una posición, si tú quieres, superior numéricamente, inclusive de recursos, de estrategias, de capacidad militar, y quiere hacerse con el control de una nación que ha sido declarada independiente desde hace
desde hace más de 100 años. Esto ocurre cuando no tenemos la capacidad de fraternizar, sino con el enemigo, cuando menos con aquellos que pretendiendo encontrar justicia, aunque con una ideología diferente, pudieran estar a nuestro lado. Las Naciones Unidas tienen un gran, pero gran y enorme fracaso en todo esto. Quiero señalar que en esta tesis la causa, la etiología de esta conducta, mi querido Yair, está en los intereses comerciales que se sobreponen a los intereses de la justicia. Porque el desplazamiento de armas, el desplazamiento de créditos en dinero, en recursos, tanto para un bando como para otro, es un negocio de seres humanos que se ubican en las grandes metrópolis y que desafortunadamente son parte de un entramado que da pie a teorías de conspiración que hablan de un control mundial, que hablan de un gobierno mundial tras los gobiernos nacionales. En fin, todo esto, amables amigos, Yair, todo esto es simple y llanamente porque los seres humanos no tenemos la capacidad de caridad, la capacidad de amor que debiéramos sentir como una esencia de la sociedad. Es necesario aprender a convivir desde nuestro entorno mínimo en la familia, aprender a convivir, no a soportar, no a tolerar, sino a compartir y a convivir. Es indispensable que hagamos eso. Pero no sé si tengas algún comentario, creo que me he extendido demasiado en estas consideraciones. Yair, Sí, pero o sea, no tiene nada que disculparse y ha hablado pues perfectamente y abundantemente sobre el tema, ¿no? Que digamos que el desconocimiento en esta situación, en esta temática y en muchas otras de las que abundan en internet, pues generan discursos de odio donde lejos de enfocarse en la resolución o en una búsqueda de la paz, como decíamos al inicio, pues generan más discriminación y sobre todo desinformación en el que muchos de nosotros que tan lejanos vivimos a esos territorios nos hacemos que nos interesan estas situaciones, pero con miras a la desinformación, porque no conocemos a profundidad tantos siglos que ha tenido estas problemáticas entre estas poblaciones y sobre todo reproducimos la parte que más se acomoda al discurso o lo que más se parece a lo más fácil que nosotros pudiéramos conocer o enunciar. Y en ese sentido es muy delicado porque si nos volvemos reproductores de violencia con esos mismos discursos y alentamos a que otras generaciones o otras poblaciones, lejos de contribuir a la paz, también destilen metafóricamente odio contra esas poblaciones. Bueno, pues podemos trasladar estos conflictos de carácter internacional a conflictos un tanto cuanto más locales, pero que sin embargo son conflictos universales. Por ejemplo, la ideología de género y esta pretendida erradicación del patriarcado. ¿Con qué vamos a sustituir el patriarcado? Históricamente el patriarcado se ha desarrollado para dar pie a la sociedad. El patriarcado es la familia en un principio. Es una forma natural de gobierno en la familia. Y sin embargo,
El patriarcado se ha convertido en el objetivo que hay que destruir para sustituirlo ¿con qué, joven Yair? Pues el día de hoy hay muchas ideologías y muchas formas de ver la vida o de querer solucionar las actividades que existen o que se dan. Y ha habido, lejos de buscar una solución, a lo mejor una apertura a otras posibilidades y a otros discursos para que las personas se sientan integradas y aceptadas. En un momento se quedó un sector de la población muy callada, muy en silencio con todas las particularidades que el patriarcado ejercía, y el día de hoy la sociedad actual quiere denunciarlo todo, quiere hablarlo de todo, y en este sentido hace una apertura y un reconocimiento a otras ideologías que no habían estado presentes pues en el imaginario colectivo. La convivialidad de la diversidad sexual, de las diferentes preferencias, las diferentes actitudes respecto del género, que no pueden o que no quieren identificarse o que prefieren hacerlo de una manera distinta a los cánones ya preestablecidos supuestamente por la naturaleza, y digo supuestamente porque científicamente no podemos señalar con precisión exactamente dónde empieza el quehacer masculino y dónde termina el quehacer femenino. No podemos hacerlo, porque los seres humanos compartimos las dos posibilidades. Sin embargo, la definición natural de nuestro cuerpo, hay ocasiones en que no coincide con las sensaciones y con las emociones. Pero esto debiera estar en el ámbito de lo estrictamente individual. A mi parecer, no debiera hacerse apología, ni debiera predicarse que se ejerza una diversidad sexual desde la infancia, pretendiendo que los niños, pretendiendo que los jovencitos que aún no tienen una madurez emocional, actúen de una manera distinta. Creo, estimo, desde mi perspectiva, y repito, desde mi perspectiva estrictamente personal, estimo que todos los seres humanos tenemos libertad de ejercer en cuanto a nuestras emociones, nuestras facultades y habilidades sexuales. Pero no debemos inducir, desde mi perspectiva, corromper a quienes todavía no tienen madurez emocional para que ejerzan de una manera convencional lo que nosotros, o lo que alguien, o lo que los mayores pueden considerar como normal. Un personaje a quien admiro por su capacidad de autoridad mencionó hace ya algún tiempo, bueno, si tú quieres sentirte que eres un oso panda, me parece que estás en tu pleno derecho. Pero no pretendas que yo diga y te trate como un oso panda. Mi derecho es verte y tratarte como lo que estoy apreciando que eres, un ser humano. Esa es una de las conclusiones que me llevan a admitir que es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo con nuestros valores. De ninguna manera debemos, sobre todo a quienes todavía no maduran emocionalmente, imponerles a fuerzas una ideología heterosexual, homosexual, bisexual. Esto corresponde solamente al ámbito del individuo, para que tengamos y respetemos una libertad, un derecho humano.
¿Qué opinas? Evidentemente, esta serie de comentarios que hace usted en relación a esta temática llega a ser también delicada en el sentido de quien lo escuche y de quien lo acepte y de quien lo, digamos, que se informe a partir de esta situación, porque hay quien va a estar de acuerdo y quien va a rechazar la propuesta que usted hace en el sentido de esta situación de la ideología de género. Y a veces es una serie de situaciones que ocurren sobre todo en las nuevas generaciones, en los niños, en los infantes, que son consumidores de contenido no regulado, y a partir de ese contenido no regulado deciden adoptar algunas de estas situaciones. Incluso en estos mismos discursos de internet que decíamos hace un momento, existen los memes que decíamos, que, bueno, que se conocen efectivamente, Sí. ¿no? Que hacen burla, que hacen escarnio sobre alguna de las situaciones, y muchas de esas existen para mofarse y ridiculizar a situaciones que existen, sobre todo en esta situación de la ideología de género. Sobre todo, particularmente, sí. Sí, y es Sí. una situación lamentable en la que los adolescentes, pues en muchas ocasiones no tienen la capacidad para la toma de decisiones, y como hay un contenido no regulado al que se ven expuestos, se sienten identificados con alguna de estas situaciones. No quiero decir que es generalizado, porque hay que ser abiertos y hay que ser plurales, pero sí hay que regular el contenido que está consumiendo las nuevas generaciones, porque en muchas ocasiones los reality shows de países de primer mundo, de países donde viven las libertades de una manera distinta a como se viven y se enuncian aquí en México, presentan estos contenidos en el que la transición del cambio de género de una persona que nació masculino a lo femenino, lo ven como algo natural y lo presentan como un reality show, cuando aquí en México pues ni siquiera está legalizado el aborto. Pero es un contexto totalmente distinto. Sí. Es un contexto que debe ser diferente y por lo tanto la sociedad también es distinta. Pero no está regulado, y la gente que es vulnerable consume estos contenidos, y al consumirlos se vuelve partícipe de ellos. Incluso se puede ver afectado y permeado por lo que ve y lo que consume. Pues sí, efectivamente. Eso es uno de los temas que pudiéramos tener para una futura disertación acerca de una problemática tan evidente como la que señalas, Jair. Así es. Entonces vamos a quedar aquí agradeciendo a el director Yello Pimentel, a la coordinación del podcast Betty Ochoa, a Alonso Montañez de postproducción, a Benjamín y a José de audio, y a Pili de prácticas de Montreal. Bueno, muchas gracias. Y a ver, sí, ¿quién más falta? El señor Daniel Monroy como la voz principal de las historias del viejo C, y un servidor, Yair Rejón. Pues muchas gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios en las redes. Ya saben ustedes cuál es el lugar, cuál es la posibilidad de tener una interacción con ustedes, gentiles amigos. No olviden comunicarse con nosotros, no nada más para darnos likes. Quisiéramos también su participación, hablar acerca de los contenidos que desean en estos programas, y particularmente de las vivencias que puede aportarles la experiencia de vida del viejo C. Nos despedimos deseando a todos ustedes una muy bonita semana, un feliz fin de semana si nos ven el viernes, y claro, no olviden, amables amigos, que tenemos una cita para el próximo de esta serie. Y entre que nos encontramos y desde ahora, por favor, tengan presente que no se puede deshojar una flor sin lastimar una estrella. No a la violencia, paz, paz en la justicia y alegría en el amor. Vida por siempre, amigos del universo. Hasta siempre.